Tom lo consiguió. Ahora todos los políticos de la ciudad están asustados. Nadie quiere acabar como el concejal. Buen trabajo, Tom. Pero no es suficiente. Ahora vamos tras la mano derecha de Morello, su hermano Sergio Morello Jr. Controla los sindicatos de la ciudad. Su competencia son los sindicatos de estibadores. Gracias a ellos controla las importaciones que entran en la ciudad. Le mataremos y parte de los ingresos de Morello desaparecerán. Creo que sé cómo lo haremos, jefe. Normalmente Sergio está en el restaurante Italian Garden. Hay un teléfono en el restaurante y cruzando la calle hay una cabina telefónica. Vas a la cabina y llamas al restaurante diciendo que quieres hablar con Sergio. Yo estaré frente al restaurante con una Thompson. Y tan pronto como Sergio vaya al teléfono le liquidaré. Después simplemente nos metemos en el coche y huimos rápidamente. ¿Qué decís? Sí, supongo que me puedo encargar de la llamada. Manos a la obra, chicos. Vincenzo os dará armas. Vincenzo, necesito una Tommy y algo para aquí, el amigo Tom. De acuerdo. Aquí está, chicos. Tendré los Gracias. dedos cruzados. Hola, Ralphie. Necesitamos un coche. ¡Hola! ¡Hola! Aquí tengo un nuevo Raflan. Es un buen coche, grande y sólido. ¿Te gustará, Pauli? Tiene un nuevo tipo de cerradura, pero si la persona es inteligente no es problema para abrirlo. Sí, simplemente así. Bonito y fácil. Empujar y hacer clic. ¡Genial! Bien, vamos, Tom.
Hemos llegado. Paradito. De acuerdo, yo me quedaré en la puerta. Llama desde esa cámara. Di que quieres hablar con Sergio. Tan pronto como yo le mate, entra en el coche y dispara. ¿Seguro? ¿Sí? ¿Podría hablar con el señor Sergio Morello? Espere. Amigo, el señor Morello no está hoy aquí. ¡Pruebe! ¡Pauli! No es él. ¡Pauli, muévete! Morello no está ahí. Ese tipo al que disparaste no era Sergio. Sergio no estaba aquí hoy. ¡Ay, infiernos! Ahora estamos hundidos en la mierda. Volvamos a ver a Salieri.
No te preocupes, Tom. Esto le pasa a cualquiera. Vincenzo y yo hemos pensado en un nuevo plan. Biff nos dijo que Sergio tiene una fulana con la que pasa mucho tiempo. Hoy debe estar con ella. Vincenzo le ha preparado una pequeña sorpresa. Lo que tenemos que hacer es dejársela en su coche mientras él esté divirtiéndose. Eso es. Todo lo que tienes que hacer es colocar esta bomba bajo su coche. Y después a disfrutar del espectáculo. Sergio se marcha a las 4, así que date prisa. Esta vez tiene que funcionar. Su amiguita vive en una casa de Oddwood. Sabremos que está allí si su deportivo está aparcado frente a la casa. Coloca la bomba en los bajos. Esto me suena mucho mejor. Me pondré en marcha.
Ahí está. Vamos a echar un vistazo. ¡Cuidado! No, 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 no. ¡Ey! ¡Para! ¡Mierda! Maldición. Ahí va una dama ardiente. Esa chica salió y se sentó en el coche. No sé, quizás él se lo prestó o algo así. A veces ocurre, no hay nada que puedas hacer. Bien, tenemos que acabar con ese tío. Sergio ve a su corredor de apuestas en el aparcamiento del restaurante Rainbow Garden. Pauli debe encargarse de ese tipo. Tom, tú solo conducirás. Luego largaos antes de que den la alarma. Ahora atraparé a ese bastardo, lo prometo. Desaparecerá y ni siquiera sabrá cómo lo hice. Ahora moveos si queréis atrapar a Sergio allí.
Para en ese aparcamiento. Esos tíos de negro, son ellos. ¿Qué? Tenemos un recado del señor Salieri. ¿Qué demonios está pasando? No. Bueno, eso claramente cambia la situación, caballeros. ¡Mata a ese payaso! Después de tantos intentos fallidos, Salieri le encargó el trabajo a otros. Yo fui con ellos solamente como una especie de póliza de seguros.
Siéntate ahí y observa, así no lo fastidiarás de nuevo. Aficionado. ¿Por qué no se cierran las barreras? ¡Vamos! ¿Un maldito profesional de verdad?
estás mirando? ¡Matad al bastardo que me sigue! De acuerdo, sal fuera, bastardo.
Eso no funcionó. ¿Eh? No sé qué intentas hacer, bastardo. Mi hermano te matará junto con toda tu familia. ¡Ríndete! ¡Estás muerto! ¡No entrarás aquí, idiota! Eres demasiado pequeño para mí. ¡Hey! ¿Me oyes?
Bastardo afortunado. No conozco este modelo. De momento no voy a hacerlo. Aún no puedo hacer eso. Aún no puedo hacer eso. No conozco este modelo. No conozco este modelo. Tengo esposa e hijos. No lo haga. No, por favor, perdóname la vida. Por favor, tenga piedad. No me mate. ¡Déjeme en paz, por favor! Aún no puedo hacer eso.
Eres un regalo del cielo, Tommy. Necesito un coche rápido. ¿Qué ha sucedido? Llamó un colega mío. Han disparado a uno de los nuestros en Chinatown. Está tirado en la calle y necesita ayuda. Necesitas llegar a él y llevarle al doctor en Oakwood. ¿Hay un hospital en Oakwood? Al que llevaste a Sam una vez. Sí, lo recuerdo. Y bien, ¿puedes hacerlo? De acuerdo. Si limpias tú la sangre de la tapicería. No hay problema, pero muévete. Se está muriendo ahí fuera. ¡Dios mío! ¡Con cuidado! ¡Fuera de ahí! ¡Por fin! ¡Te envía Lucas! Sí, ¿qué le ocurre? ¿Tú qué crees? Le dispararon con un 45. Así que no es una buena idea llevarle a un hospital. ¡Ah! ¡Llevadme al doctor en Oakwood! Hazlo rápido. Si no le echan un vistazo pronto, no saldrá de esta. De acuerdo, vamos. ¡Ah, mierda! ¡Me tenía que pasar esto a mí! ¡Ah! ¡No te rindas, amigo! Estarás con el doctor enseguida y él te recompondrá.
¡Aquí está! ¡Para aquí! Muchas gracias. De acuerdo. Vamos, amigo. Todo irá bien. El doctor cuidará de ti. Jesús, qué desastre. Todo el coche está cubierto de sangre. Espero que Lucas tenga mucho jabón. ¿Está bien? Sí, están donde el doctor. Se pondrá bien. Me quitas un peso de encima. Es un buen amigo mío. Te debo una. Bueno, ya que me la debes, ¿podrías limpiar esa sangre de los asientos? El coche parece un matadero. No te preocupes, Tommy. Yo lo arreglaré. Bueno, eso espero. Mierda, ese tío no andaba corto de sangre. Puedes jurarlo. Era como una maldita fuente. Excepto que el agua es mucho más fácil de quitar de la tapicería. Espera hasta que se seque. ¿Podrías donar al hospital la sangre de ese trapo? Ahora está mezclada con jabón. En fin, hoy tengo una buena pieza para ti. Y no es muy difícil conseguirla. ¿No hay sangre? No, no te preocupes. En el aparcamiento de Central Island, el de varias plantas, hay un coche deportivo precioso. Ve allí y levántalo. ¿Cerraduras? Nada especial. Con tus habilidades estará chupado. Simplemente ten cuidado con que el portero no llame a los polis. De acuerdo, gracias, Lucas. Puse una toalla en el asiento para que no te mojes el culo. Eso es genial.